Dios les bendiga, amada iglesia y amigos que nos escuchan. Les saluda a su pastor y amigo Eli Bernal. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Verdaderos Hijos en la Fe. Para mí es una bendición tenerlos otra vez acá, mis hermanos. Yo creo que estos estudios han sido de mucha bendición. Hemos aprendido y sobre todo Dios ha hablado a nuestros corazones. Por eso siempre les pido la ayuda para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas. Aleluya. Hoy nos corresponde continuar con nuestro estudio de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y hoy nos corresponde, mis hermanos, leer en el capítulo 1, versículo 8 al versículo 11 de esta preciosa carta. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura en esta oportunidad. Y hoy, mis hermanos, nos toca estudiar un tema precioso y es el tema del propósito de la Biblia. La palabra de Dios, mis hermanos, la Biblia, es conocida alrededor de todo el mundo. Este libro es el más famoso y el más vendido en toda la historia de la humanidad. La Biblia, como bien lo decía, es conocida como la palabra de Dios, pero para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, para nosotros la Biblia también es mucho más importante. Porque la palabra de Dios no es solamente, hermano, un libro más, sino que es nuestro manual y nuestra guía para nuestra vida cristiana y también para poder entablar una relación, hermano, con Dios que sea eficiente y duradera. La Biblia, usada legítimamente, tiene un poder increíble para cambiar y transformar vidas por completo. La palabra puede hacer verdaderos milagros en nuestra vida y es ahí en donde encontramos su verdadero propósito. La Biblia, la ley y la palabra de Dios tiene como principal propósito mostrarnos nuestro pecado y acercarnos íntimamente a Dios. Para eso dejó el Señor la palabra, para mostrarnos verdaderamente quiénes somos y cuánto le necesitamos. Tal vez muchos de ustedes se han preguntado por qué es que Dios dejó este libro. ¿Por qué? ¿Qué propósito hay detrás de todo esto? ¿Por qué el Señor, hermano, dejó un libro tan precioso, poderoso y especial a merced y en las manos, hermano, de una humanidad como la nuestra? Y es que al leer la palabra y a estudiar los versículos que estamos leyendo, mis hermanos, nos damos cuenta que la Biblia, mis hermanos, no es solamente un libro más en esta tierra, sino que es una de esas expresiones tan especiales de amor de parte de Dios para esta humanidad. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, tiene como propósito fundamental y primordial, hermano, mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos lo lejos que estamos de Dios, mostrarnos nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y que de esa forma, mis hermanos, logremos abrir nuestros ojos y nuestros corazones para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y así poder empezar una nueva vida de la mano de ese Dios todopoderoso que tanto nos ama. La Biblia fue dejada para eso, para hablar a nuestros corazones, para corregirnos, para, hermano, traer a nuestras vidas ese conocimiento glorioso de quiénes somos verdaderamente, darnos esa imagen de quiénes somos delante de Dios y qué tanto necesitamos su presencia y su misericordia y su perdón de pecados. Yo estoy seguro, hermano, que todos nosotros, al haber estado lejos de los caminos de Dios, al estar lejos de Jesucristo y de su palabra y de su salvación, muchos de nosotros, sino que tal vez nosotros en nuestra totalidad teníamos un pensamiento, una idea o una imagen errónea de quienes éramos verdaderamente.
Al estar lejos de Jesucristo, muchos de nosotros nos hemos creído autosuficientes, perfectos, que no cometemos errores y que siempre tenemos la razón. Nos hemos creído la última Coca-Cola del desierto y hemos creído también que nuestras vidas no necesitan cambio ni transformación y mucho menos el perdón que un Dios pueda darnos. Pero al escuchar el mensaje de la palabra, al empezar a escuchar ese mensaje glorioso de la verdadera y poderosa palabra de Dios, empezamos a entender, empezamos a darnos cuenta que todo lo que habíamos creído desde nosotros mismos, mis hermanos, no era de completo realidad, sino que muchas de esas cosas se empiezan a destruir y desvanecer, y Dios empieza a mostrarnos quiénes somos verdaderamente, cuántos pecados tenemos, cuántos pecados nos atan y cuántas, hermanas, debilidades tenemos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y es ahí, hermano, que cuando nos empezamos a ver de esa forma, es ahí, mis hermanos, en ese momento de angustia, vergüenza y de afrenta, en donde entendemos y, hermano, podemos abrir nuestro corazón y ver que el único que puede ayudarnos, el único que puede cambiar nuestras vidas y traer bendición a nuestras vidas, mis hermanos, es ese Cristo glorioso que murió en la cruz del Calvario, mis hermanos, y es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y es por eso que la palabra se dejó. Es por eso que nuestro Dios dejó su palabra. Mis hermanos, la palabra no fue dejada para destruir nuestros estilos de vida, hacernos sentir mal o señalarnos y juzgarnos constantemente. No, mis hermanos, la palabra es mucho más que eso. La Biblia, mis hermanos, su propósito primordial es mucho más que eso. La palabra, mis hermanos, como bien ya lo he dicho, la palabra es una de esas expresiones más grandes de amor que nuestro Dios ha manifestado a la humanidad, porque es a través de la palabra que venimos a la vida eterna. Es a través de la palabra, mis hermanos, que venimos al conocimiento de la salvación, que venimos al conocimiento de Jesucristo, que venimos al conocimiento, hermano, de la eternidad que podemos alcanzar con nuestro Dios Todopoderoso. Es a través de esa palabra, mis hermanos, en donde podemos darnos cuenta que podemos salir del infierno, podemos ser salvados por ese Dios Todopoderoso y alcanzar aquello que en un momento dado era inimaginable para cada uno de nosotros. Por eso la palabra es especial y es poderosa, y debemos amarla, atesorarla y, hermano, glorificar a Dios todos los días de nuestras vidas, porque esa palabra fue entregada a nosotros los pecadores para que pudiésemos entrar a esas glorias que Jesucristo promete a cada uno de los que Él salva, mis hermanos. Y es por eso, mis hermanos, que Pablo le recuerda a Timoteo en estos versos que la palabra usada legítimamente, la verdadera palabra, es para los pecadores. Es para aquellos, mis hermanos, que están lejos de Jesucristo y de la salvación. Es para aquellos, mis hermanos, que han fallado una y otra vez. Y sin importar, hermano, escúcheme bien, sin importar qué pecados hemos cometido o qué pecados está cometiendo usted, la palabra es para usted. Jesucristo, nuestro Dios, dejó esta palabra para usted, para que usted pueda ser ministrado, pueda usted ser salvado, rescatado, limpiado y sobre todas las cosas glorificado en Cristo Jesús. Pablo le entrega una lista de pecados o de tipo de pecadores a Timoteo. Y cuando usted puede empezar a leer esa lista que ya hemos leído, mis hermanos, en los versos de Timoteo, de la carta a Timoteo, mis hermanos, uno encuentra una lista de pecados abominables, de personas, hermanos, que son abominables ante Dios. Pero Pablo claramente dice, la palabra, la ley es para todos ellos, no necesariamente para señalarles, juzgarlos o acabarlos, sino para que encuentren salvación y vida eterna en el mismo que nosotros también encontramos esa vida y esa vida en abundancia, o sea, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra, mis hermanos, es gloriosa y especial. Pero no me malentienda. La palabra sigue siendo para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los siervos de Dios, la iglesia verdadera. La palabra sigue siendo nuestra guía, nuestro manual de enseñanzas para agradar a nuestro Dios. La palabra sigue siendo para nosotros, y aún después de haber sido redimidos por Jesucristo, no podemos parar de estudiar la Biblia, de escudriñar la palabra. Debemos amarla, atesorarla, cuidarla, predicarla, escudriñarla, mis hermanos, compartirla todo el tiempo, porque esta palabra es también para nosotros.
Pero su propósito inicial es abrir los ojos a todos nosotros, mostrarnos nuestros pecados y maldades y acercarnos de esa forma a nuestro Dios Todopoderoso. Mis hermanos, acercarnos a esa salvación que solo Él tiene para nuestras vidas. Gloria a Dios por esta palabra. Bendito sea nuestro Dios por habernos dejado un libro tan precioso que solamente, hermano, este libro puede abrir nuestro corazón y nuestros ojos para reconocer que hay un Dios que nos ama y tiene una vida eterna para nosotros. Aleluya. Sin embargo, mis hermanos, hay mucha gente que retiene la palabra solamente para ellos, que retiene todo esto solamente para ellos y para los que ellos creen que son dignos de ella. Yo he conocido pastores, evangelistas, ministerios que solamente enseñan a la palabra a los que parecen ser los más santos o los más aptos. He visto pastores, maestros, hermano, enseñar la Biblia solamente a aquellos que están dispuestos a escucharla. Y tal vez hasta cierto punto tienen razón en sus prácticas. Pero hermano, yo he experimentado, personalmente he experimentado momentos, hermano, gloriosos en donde me he parado frente a gente que uno al verlas podría decir: esta es la gente menos digna de escuchar la palabra y la que tal vez menos interés tiene en la misma. Sin embargo, mis hermanos, al empezar a escuchar la palabra, esas personas, al empezar a predicar el glorioso evangelio, mis hermanos, la verdadera palabra usada legítimamente, esas personas empiezan a interesarse, sus corazones empiezan a abrirse, hermano, sus oídos empiezan a abrirse, y entonces Jesucristo, mi Señor, a través del Espíritu Santo empieza, Señor, a hacer un milagro en la vida de estas personas. Empieza a tocarlos, cambiarlos, transformarlos, y cuando me doy cuenta, hermano, y para sorpresa de mía y de muchos, esas personas que posiblemente eran las indignas de escuchar la palabra son las que mayor beneficio han obtenido de ella. Porque la palabra es para todos. La palabra, hermano, no tiene acepción de personas. La palabra es clara, ella misma es clara en decir que la palabra es para todos. Todos necesitamos la palabra por cuanto todos hemos pecado y todos hemos fallado al Señor. La palabra es para ti que estás lejos de Cristo y no conoces a tu Salvador. La palabra es para ti, amigo, que te has descarriado, que te has ido de los caminos de Cristo a buscar otras cosas que no valían la pena. La palabra es para ti, cristiano, porque necesitas ser perfeccionado y seguir creciendo en gracia para con Dios. La palabra es para todos. No solamente para ese grupo de personas que oran constantemente a la iglesia o que constantemente están en los estudios. La palabra es para todos, pero primordialmente para el pecador. Por eso nosotros, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si somos siervos de Dios y nos llamamos hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de compartir esta palabra como Pablo le dice a Timoteo, que la palabra es para todo este tipo de pecadores, para toda persona, y tenemos que compartirla. Tenemos que compartir la palabra con todos los que podamos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros empleados, con quien sea debemos compartir la palabra, sin importar que sean de diferentes estratos sociales o de diferentes niveles de intelecto, mis hermanos, no importa. La palabra es para todo ser humano, porque Dios no ha hecho acepción de personas y Dios quiere salvarlos a todos. Hermano pastor, es que la gente a veces rechaza el mensaje, no me quiere escuchar. No importa si rechazan o aceptan el mensaje. De eso se encarga nuestro Dios Todopoderoso. Él decide eso, quién acepta y quién rechaza. Él lo hace porque Él pone el querer como el hacer. Pero mis hermanos, nuestra responsabilidad es compartir esta belleza de palabra, esta gloria de palabra, porque eso nos lo ha mandado Jesucristo también a todos nosotros. La Biblia es para todos. La Biblia es para todos. Romanos, mis hermanos, capítulo 5, versículo 20 y 21 dicen de esta forma: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Yo sé, muchas veces escuchar el mensaje de la palabra puede llegar a incomodarnos, puede llegar a avergonzarnos, porque a veces, hermano, cuando la palabra es predicada como realmente se debe predicar, esa palabra va a venir a incomodarnos,
Va a venir a afrentarnos, señalarnos y juzgarnos muchas veces. Y a muchos tal vez les desagrade ese sentimiento. Pero que la palabra nos incomode o nos afrente, mis hermanos, no significa que esa palabra no provenga de Dios. Yo me asustaría personalmente si una palabra me invita a estar cómodo, si una palabra no me mueve, no me está poniendo incómodo, no me está edificando o corrigiendo. Yo me preocuparía y entendería rápidamente que esa no es palabra de Dios, porque el propósito de la Biblia es abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y mostrarnos nuestros errores para que entonces vengamos al conocimiento de Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, yo sé que es difícil a veces escuchar el mensaje de la palabra y ser corregidos muchas veces. Hermano, la palabra dice que la palabra viene a ser como un martillo en piedra en nuestros corazones. Pero todo eso es parte de ese propósito glorioso, especial que Dios tiene para con nuestras vidas. Ese momento de vergüenza, de angustia y de afrenta es necesario para que entonces se cumpla lo siguiente de esta linda palabra que hemos leído en Romanos. Porque la palabra vino a abundar el pecado, vino a que nosotros nos diéramos cuenta en qué tantos pecados estábamos metidos, mis hermanos. Pero con ese dolor y esa vergüenza, también el Señor nos entrega algo mucho más especial. Dios, mis hermanos, de antemano preparó a uno, y era su Hijo Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario, para que en ese momento de vergüenza y de afrenta nos encontrásemos también con ese amor glorioso de Jesucristo, que nos perdona, nos levanta, nos transforma y nos restaura, hermanos, para tener una nueva vida con Él. Por eso, mis hermanos, la palabra es tan gloriosa y especial. Y tenemos que aprovecharla. Tenemos que amarla. Tenemos que cuidarla. Y ese es el propósito de la palabra. Su principal propósito es abrir nuestros ojos y llevarnos al conocimiento de Cristo. Por eso, mis hermanos, yo les invito a que amen la palabra. A que sin importar qué mensaje, que si el mensaje está golpeando sus vidas, sus testimonios y los está corrigiendo, hermano, no importa, acepten la palabra. Esa es una de las mayores expresiones de amor de nuestro Dios hacia nosotros, que su palabra nos esté hablando directamente. Eso es misericordia. Por eso necesitamos amar la palabra y escuchar el mensaje, y sobre todo también compartir el mensaje completo del evangelio. Porque la palabra usada legítimamente, como Pablo le enseña a Timoteo, trae este poder transformador del cual estamos hablando. Para mí es un privilegio estar con todos ustedes otra vez en un episodio más de Verdaderos Hijos en la Fe. Su pastor y amigo Elí Bernal, su servidor. Estoy para servirles y cualquier cosa que necesiten, duda, petición, mis hermanos, o platicar conmigo, yo siempre estaré dispuesto a hacerlo con ustedes. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga. Que la paz del Señor esté con ustedes en todo tiempo. Recuerden, la honra y la gloria es solamente para nuestro Dios Todopoderoso. Que tengan un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde. Sin importar en qué momento escuchen este podcast, sepan que el Señor está con ustedes. Gloria a Dios.